No sé si nos cuentas un poquito tú- quién eres tú, pues cuál ha sido tu labor en la cultura. Sí, pues primero agradecer la invitación y pues con mucho gusto también aquí de participar y contribuir. Pues me llamo Bianca Sales Pires, soy doctora en sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Y pues mi participación como la industria cultural del país tiene que ver como investigadora, ¿no? He trabajado desde la licenciatura con investigaciones acerca de los públicos de cine en Brasil y ya a partir de la maestría y en el doctorado, pues los públicos de festivales de cine. Así que, pues en mi tesis desarrollé una investigación acerca de la sociohistoria de los festivales internacionales de cine en Brasil. Hacían un recorrido desde los años 60 en los papeles que jugaron los museos de arte en la entrada de películas durante el periodo de dictadura militar en el país y cómo influenciaron en la fixación de festivales internacionales, como con este carácter de muestras internacionales de cine en las ciudades de Río de Janeiro y de São Paulo. Y pues también hice como etnografía, ¿no? en los festivales de Río y a la Mostra Internacional de Cine de São Paulo, que son los dos grandes festivales internacionales con estas características de una amplia presencia de películas, como somos más películas un mes que somos los días de los dos festivales. Son 15 días en São Paulo y 10, 15 días en Río. Circulan más películas en estos dos eventos do que todo el año en el país. Entonces, como que tiene una característica de ser como pues eventos de aglutinación de películas y de públicos. Entonces, desde ahí entro como con la industria cultural del país, pues ayudando, aportando, ¿no? A como pues tanto la sociohistoria de los eventos como la construcción de cinefilías y de circuitos alternos de cines que se fijan en salas como de cines artes alternas y ahí los nombres están en disputa y saber mis investigaciones. Y pues actualmente actúo tanto en un grupo en México, que vine a hacer una instancia de investigación en México, estuve con Ana Montecón acá en la UAM, Iztapalapa, y actualmente pues participo tanto de los grupos de un seminario de investigación en México acerca de los públicos, ¿no? Los espectadores de cine, como en Brasil un grupo de investigación que formamos ahora en 2020 en medio de la pandemia que reúne investigadores de festivales de cine allá. Entonces son personas que pues han defendido sus maestrías y sus doctorados desde 2018 para acá y estamos, pues veníamos nos reuniendo desde agosto. Cuando Pues dices investigadores de festivales de cine, es como, ¿qué específicamente estudias? Como la relación que tienen con el público, la supervivencia que pueden llegar a tener, viabilidad económica, me imagino todos los aspectos del festival. sí, la verdad de mi mirada es un poco acerca de la formación de públicos, ¿no? Ujú, Entonces, como que toda mi mirada es a partir de la circulación de películas, ¿no? Entrada de películas, la posibilidad de los públicos tener acceso a películas que no entran en la cartelera regular o ujú, que históricamente pues participan de muy poquitas exhibiciones y la historia de eso a partir de la formación de un circuito también fijo de salas como alternas, cineclubes, de cómo como festivales, cineclubes, en caso de Río y de São Paulo, la historia de Brasil, tiene las especificidades también de la participación de los museos de arte y cómo todo eso crea una cultura cinematográfica un poco más amplia, no tan restrita a las majors estadounidenses y las películas que, pues, que históricamente ganaron mucha fuerza en el circuito del país. Y pues a nivel latinoamericano es lo movimiento es más o menos lo mismo, ¿no?
de que la remodelación de las salas de cine a partir de los 80 creó como pues una concentración de las salas en las plazas, ¿no? En los shopping centers, Ujú. y con de qué tipo de película tiene. Mis investigaciones siempre fueron como la entrada de películas, cómo se dieron, cuáles fueron los movimientos paralelos que fueron posibles a las salas de cine como Qué comerciales, interesante. Mm. y cómo los festivales juegan un papel muy importante en ese sentido de traer películas que pues a los públicos no tienen acceso, y también las filmografías nacionales, ¿no? Entonces, pues de Bien. ahí mi mirada siempre fue a partir de pues cómo los públicos miran, en qué espacios, de qué manera, y toda la sociabilidad que está alrededor de esto. Sí. Y pues no tanto lo valor económico en sí, porque los datos de los festivales creo que es algo que es un reto para todos los investigadores que trabajan con los festivales, es que pues la mayoría es privada, y tener acceso a los datos económicos, toda esta parte, sí siempre es una cuestión, ¿no? De que pues la gente No le no gusta. permite o no les gusta compartir o Ujú. como... La verdad es que si miras las cifras de festivales en Brasil hasta 2019, como 76% de ellos eran festivales de cortometraje, Ok. ¿no? Y si pensamos en cine, podemos pues mirar a estos como los festivales como la gran posibilidad de circulación de películas de cortometraje, aparte de las redes sociales, de una manera general, que ya es como sus hogares, digamos, ¿no? La producción de cortos circula muchísimo por las redes, y los festivales quizás sean las... Y ahí cuando hablo de festivales no estoy hablando apenas de los grandes festivales como con una estructura de cine y de todo eso, ¿no? Si agarramos miramos a estos pequeños festivales, eh, ellos son hechos en centros culturales, con presentaciones públicas, ¿no? Pues a veces en las playas, a veces como en los centros urbanos o en pueblos. Y ocupan espacios de cineclubes con las más distintas estructuras, Ujú. y hablan de la circulación pues de la producción principalmente nacional de un tipo de película que pues no encuentra espacios en los cines, ¿no? Comerciales. Ujú. Así que pues tratando de pensar la estructura como un poco de la circulación, sea de piratería o sea de exhibiciones alternas, podríamos pensar, de cineclubes o de grupos de... En Brasil, durante el gobierno de Lula, fue muy común los puntos de cultura, ¿no? Que eran como la descentralización de recursos públicos y privados para pues espacios culturales, grupos culturales que quisieran producir teatro, cine, lo que fuera. Y creo que en alguna medida cuando miramos la distribución de festivales de cine en Brasil, porque los números tratan de, déjame ver, apenas para confirmar, eh, eran 348, si no, aquí está. En 2017 eran 357, 2018 360 y 2019 bajó un poquito para 348 el número de festivales. Y el crecimiento desde 2007 es como, pues venía en crecimiento constante, y Ujú. creo que tuve que ver con las políticas de descentralización de verbos y de creación de espacios de cultura en los pueblos, ¿no? A partir pues de grupos de personas, de interesados que tenían acceso a estos recursos públicos y privados y hacían su punto de cultura. Entonces, en la geografía de los festivales en Brasil, tenemos como festivales desde los grandes que están en Río y São Paulo, como los que investigué más a fondo, pero también una cantidad enorme en pequeñas alcaldías, en ciudades
del interior de los estados que siguen existiendo y que muchos de ellos, la gran mayoría, son dedicados a lo cortometraje dentro de una perspectiva de hacer circular películas políticas que traten de cuestiones sociales, que traten y retraten las cuestiones locales también. Entonces, como que, pues, dentro de la historia, claro que todo eso vino abajo con la entrada de Bolsonaro, que desde 2019, y ahí por eso también la retracción, ¿no? Podemos pensar esta retracción también como retracción de recursos, persecuciones políticas también directo, ¿no? Porque la reducción fue más grande entre los festivales LGBTs, entonces eso es como también un recorte de cómo la no existencia de recursos públicos o la interferencia del gobierno, porque en los años 2000 la Petrobras y la BNDES, que es el Banco Nacional para el Desarrollo, desenvolvimiento, pero la traducción sería esto, que son como pues empresas públicas, ¿no? De capital público-privado, pero son públicas en última instancia, apoyaban, ¿no? Y venían apoyando a los festivales y al cine de una manera amplia, a partir de editales públicos, de convocatorias, y esto en 2019 fue prohibido. Entonces también desde 2016 los festivales grandes que contaban con apoyo de Petrobras ya tuvieron reducción en los recursos y con eso como sobrevivieron con limitaciones, digamos. Pero a partir de 2019 tuve como pues la prohibición de Petrobras, por ejemplo, de apoyar a los festivales. Y con eso, pues varios dejaron de existir y principalmente también los LGBTs. Tuve también como, hay una verba específica para participación de las producciones brasileñas en festivales internacionales. Y tuve veto de 3 participaciones, que fueron 3 prohibiciones. Sí. Veto existe, veto, perdón, sí, sí. Por mí. A veces se me pasa alguna palabra. No, lo impresionante es que pase, que pase. Ajá, entonces como que prohibieron, como cortaron lo apoyo exacto a 3 películas que trataban de las cuestiones LGBT sin participaciones internacionales. Entonces como que sí la conjuntura antes de la pandemia ya venía como con muchas persecuciones y restricciones al cine, a los eventos. Me oí un poquito de su pregunta, perdón, pero es un poco porque en la historia del país creo que los puntos de cultura tienen un papel clave también esta ampliación del circuito alterno y esto pensando no apenas en la piratería, estricto sensu, pero en las posibilidades de poner una película para discutir en una tele y un cineclub en el interior, ¿no? Así que no sé si... ¿Cuál crees tú que es un poco el papel de estos festivales tanto para los municipios como para el país? Y para la pues gente. La verdad, ajá, pues históricamente los festivales y las muestras tuvieron un papel muy importante en la entrada de películas, ¿no? En la diversificación de lo que es presentado a los públicos. Entonces, cuando miro a las historias de los festivales en los 60, en un contexto de prohibición, ¿no? de muchas restricciones, de censura, vemos que las muestras programadas en los espacios de los museos de arte, tanto del Museo de Arte de Río, Museo de Arte Moderna de Río, a partir de la Cinemateca do MAN, como en el MASP o en el Museo de Arte Moderna de São Paulo, que es el embrión de la Cinemateca Brasileña. Ahí empieza la Filmoteca del MAN y después se transforma en la Cinemateca, que es la Cinemateca Nacional. Fue un momento político con muchas restricciones de retracción del mercado también, con el cierre de las salas comerciales que empieza en los 70, y que pues en estos espacios de los auditorios de la Cinemateca no Rio y en el MASP en São Paulo, era posible ver
mirar a las películas venidas pues de Francia, pero también del este europeo, asiáticas, festivales africanos. Entonces, como una diversidad y latinoamericanos también, de películas que pues no estaban en los circuitos regulares o que estaban hasta los años 60, pero que por las restricciones de la dictadura, por un lado, pues de la censura, y por otro lado de una propia autocensura del propio mercado, que pues con miedo de que las películas traídas fueran censuradas o tuvieron cortes y pues ya no se pudieran comercializarlas de una manera pues ventajosa, no sé cómo, pues comercial, en el sentido de que es una película venida de Yugoslavia, pero que Polonia, que en los años 60 todavía estaba en las carteleras regulares en Brasil y que van desapareciendo conforme la dictadura va avanzando y conforme a partir de los mediados de los 70, pues las salas de cine también entran en declinio, ¿no? También hay todo encierro de salas. Pues es un movimiento que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? A partir de mediados de los 70, 80. Entonces, los festivales desde entonces juegan este papel de traer películas que no son presentadas en las carteleras regulares. Entonces, creo que un primero papel muy importante que juegan es pues traer películas, traer la diversidad de la producción internacional y producir este momento colectivo del encuentro y de los debates a partir de las películas, traer la participación de realizadores, ¿no? De equipos de producción, de producir como llamó, de tiempo-espacio para el encuentro con las películas, ¿no? A partir de una perspectiva inmersiva, porque son, no sé, 5, 10 días, 15 días, donde pues el pueblo, la ciudad, ¿no? Gira en torno un poco de esta fiesta del cine que reúne tanto públicos como productores, como también la parte de mercado, porque en los festivales más grandes, medianos y grandes, se juega también toda la circulación de compra de películas para el circuito comercial. Es ahí que se prueba también la aceptación de los públicos para saber si es comercial o no, la exploración, la importación de una película. Entonces hay como pues muchos papeles y muchas negociaciones, no aparte de la forma público, que creo que para mí es lo que me encanta en los festivales, que es como, pues eso, ¿no? De ir al interior de personas en ciudades que no hay salas de cine y que el cine en cuanto momento colectivo de mirar a la película, pues pasa apenas en estos momentos de proyecciones públicas en el marco de los festivales. Y hay todo esto que llamo de tiempo-espacio, ¿no? Porque es como perpasado por estilos de vida, por sociabilidad, por el encuentro colectivo con la obra, con la plática con los directores, con un festejo de alguna manera, ¿no? Con un clima también para los públicos y realizadores que pasa por toda sociabilidad que periódicamente a cada año es como un ritual, ¿no? Así como que a cada año todo se reúne otra vez a partir de películas y pues eso es para allá de lo valor económico, ¿no? Que claro, que trae turismo, trae visibilidad a la ciudad, a los pueblos, pero también hay un valor que es como pues social, ¿no? En el sentido de reunir, de crear sentido, de crear pues debates colectivos, pues todo eso que sí, como dentro de la historia hasta la fecha, siguen siendo como pues un espacio de encuentro, ¿no? Antes de todo. Totalmente. ¿Y tú cómo ves la sostenibilidad de estos espacios? ¿Hay alguna opción diferente al Estado, por ejemplo? ¿O debería ser siempre obligación del Estado mantener estos espacios
diversidad de conocimiento? Pues la verdad es que los aportes particulares también juegan un papel importante en los festivales, ¿no? Entonces, pues sí, y en las salas de cine también alternas en Brasil, porque parte de la política, que es la ley Rouanet, no sé si la ubica, es una ley pues de incentivo a cultura que surge pues en los 90 todavía, pero que se implementa de una manera muy fuerte a partir de los 2000 principalmente, finales de los 90. Y es como pues la posibilidad de que parte de los impuestos debidos por las empresas, sea por persona física o por empresas, sean disminuidos, investidos en la cultura. Entonces, si una empresa quiere investir, aún de pagar impuestos al gobierno, investir en un proyecto cultural o financiar la realización de una película, pues eso era un mecanismo que existía en Brasil que pues posibilitaba que parte de los recursos fueran investidos derecho en la cultura, sean, y esto también en música, en teatro, pues en espectáculos de una manera amplia. Pues hay un debate de que, pues al final eso es como, hay una parte que critica eso, porque habla de autores, ¿no? Que critican, hablando que pues eso es como un dinero público aplicado por una empresa privada, pero que al final hace propaganda de su nombre y tiene toda una, pues una exploración comercial a partir de deducciones fiscales, digamos. Pero por otro también es un incentivo de que circule dinero por la cultura a partir de la iniciativa privada, ¿no? Y creo que pues hay que criar, ¿no? Creo que el grande momento que estamos viviendo de crisis sanitaria, pero también de una profundización de las crisis económicas, se va a seguir existiendo las salas de cine, incluso principalmente las pequeñas y alternas. Todo eso nos trae como cuestiones muy, muy profundas, no apenas en el campo de cuán los aportes del gobierno tienen que existir para existir este tipo de circulación alterna, que eso, pues una parte siempre hay que venir de ahí, porque pues si esperamos que los sectores privados hagan por sí, pues no, históricamente, al menos hasta la fecha no. Son pocas las empresas que de verdad valoran y invisten en la cultura de una manera, pues, no interesada únicamente en divulgar su marca, ¿no? Pero los aportes y las maneras posibles de traer aportes privados también es fundamental. Si miramos la historia de las salas de cine en Brasil alternas, todas tienen y cuentan con aportes o de bancos o de empresas de telecomunicaciones que garantizan su funcionamiento, ¿no? Porque a partir apenas de las recetas de taquillas, pues no, al menos los reportes que se tornan públicos demuestran que no es posible porque, ¿Tú has pues, visto como una diferente valoración de la cultura de pronto si uno lo piensa históricamente? No sé, un trayecto de los últimos, de 1950 para acá, ¿en tu país se ha valorado diferente la cultura y dependiendo de qué? sí, seguro. Pues la verdad es que la influencia política es un marco en toda la descontinuidad de las políticas públicas de valoración y de circulación de cine en Brasil. Pues en los 50 acabábamos, ¿no? Apenas de salir de la dictadura de Estado Nuevo, que prohibió, por ejemplo, los cineclubes, ¿no? Todo movimiento cineclubista que tuvo inicio ahí en los 30, 40, tuve una interrupción, o menos no podían existir públicamente, ¿no? Claro que siguieron existiendo las reuniones en torno de cines, ¿no? Y mirar películas, eso jamás ningún gobierno puede detener. Pero sí, aún más en este momento que pues las películas eran
rollos, ¿no? Entonces la circulación de películas era pues otra historia. Cuando miro la presencia de los museos en los 60, que los museos surgen en finales de los 40, 47, 48. Son fundados los museos de arte en Brasil y pues pasan a valorar el cine como un arte, ¿no? Como un movimiento internacional que había, pero ahí como los cineclubes que no podían existir junto con los periodistas, ¿no? Principalmente críticos de cine, empiezan a valorar y a hacer esta idea de cada vez más fuerte del cine como un arte. Entonces, y ahí como empieza a incrementar los cines de otros países, empiezan a venir para el circuito regular de cine en Brasil. Y Cuando comienza el viene, boom del cine brasilero también, ¿no? Con Plan ajá, Rocha, con todo. con todo Cinema Novo y toda la producción, porque creo que todo esto un poco es como retroalimentado, ¿no? Y ahí, si miramos a los 50 en Brasil, la producción de cortometrajes es muy fuerte. Muchos de esos cortos en los 50, 60 son montados también en los laboratorios de los museos y en los cineclubes. Entonces, como cortos y largometrajes que empiezan a ser producidos y ganar reconocimiento internacional incluso, pero que pues en Brasil a partir de 64, cuando tiene el golpe civil militar, y a partir de 68, cuando empieza el acto institucional número 5, que cuando termina todos los derechos civiles, ahí sí empieza la censura muy fuerte, y principalmente a las obras nacionales. Entonces, como que pues muchos de los cineastas salieron del país, o sus obras fueron por maletas diplomáticas. Creo que la diplomacia tuve un papel muy importante en todo este periodo, porque, pues primero por lo valor de traer y llevar estas obras, circular mundialmente, ¿no? En los 50, 60 era las cinematecas y las embajadas tenían pues costeaban, ¿no? Traían las películas. Entonces, los ciclos de Francia, los ciclos yugoslavios, todo eso que llegaba, poloneses, de la Unión Soviética, que llegaban a Brasil, llegaban vía malas diplomáticas. Y por eso no había intervención militar de quitar las películas, ¿no? A pesar de que tuve algunas exhibiciones que sí hay como marco de retención de películas y principalmente las películas nacionales en este caso. Entonces, como que toda la historia, y ahí a partir de los meados de los 70, pues la dictadura, como se llama, empieza a la parte más dura de las represiones, al menos al cine, empieza a disminuir y hay la versión de Imbrafilme, que es la empresa estatal de distribución de películas, que empieza una valorización del cine nacional y distribución del cine nacional, y ahí en este momento es el momento histórico donde más se vio películas nacionales en Brasil, con más formación de público, más actuación en las salas, ¿no? Como que tuve mayor representatividad en la historia del cine brasileño en las salas brasileñas. Pero, por ejemplo, las políticas de cota de tela, de pantalla, perdón, cota de pantalla, también siempre pues flotaron, ¿no? Había en los 50, pero no la hacían caso, pues no había una fiscalía, una fiscalización del gobierno para ver que sí las cotas fueran adoptadas por las salas de cine. Y en la historia de Brasil, las cotas vienen y valen. Tenía mucho que ver con la adopción de un gobierno más neoliberal o un investimento en cultura. Y creo que pues es impresionante porque existe o no existe Ministerio de Cultura. Eso ya es un marco en la historia del país, de Brasil, pues, de la presencia de un gobierno más democrático o más autoritario. Ahora, en 2019, una de las primeras cosas que Bolsonaro hizo fue acabar con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y esto pasó no inicio, ¿no? En la redemocratización, y, surge el Ministerio de la Cultura, no gobierno Collor, que es un gobierno que
que sufrió impeachment y que era súper neoliberal. El Ministerio de Cultura pasa a ser una secretaría. Entonces, y creo que toda esta variación y descontinuidad en las políticas públicas, sea del audiovisual, sea de la cultura de una manera general, pues influye mucho en pues, acceso a recursos, posibilidades de producción, posibilidad de distribución y pues formación de público en última instancia, tanto a nivel nacional como internacional también. Sí. ¿Tú por qué crees que se creó Embra Films y por qué se acabó? Pues creo que por políticas de gobierno, ¿no? Pues durante los años no sé, los años más recientes, si pegamos toda parte de democratización desde Fernando Enrique, donde empieza la ley Juané ser puesta en práctica más fuerte, que es el apoyo privado a las iniciativas públicas, pero dentro de un modelo neoliberal, ¿no? Así con poco aporte público a lo que sea. Y después la transformación para el gobierno de Lula y después de Dilma, donde pues hay una valorización del Ministerio de la Cultura, hay la llamada de artistas a participar de la formación y de la organización, hay la ampliación de los trabajos hechos por la Agencia Nacional de Cinema, que es fundada en 2001, Ancine, si no me acuerdo mal. Y pues pasa a la Ancine es una agencia que capta recursos de manera, pues parte de los impuestos de todo producto audiovisual producido en Brasil o internacional que entra en Brasil, que es televisionado en las televisiones abiertas o televisiones a cabo, paga un impuesto y este impuesto es juntado en un fondo nacional del audiovisual, que a partir de este fondo pues habían convocatorias para festivales, convocatorias para realización de películas y pues a partir de una gestión que era civil de gobierno, se hacían las valoraciones de cuáles películas, por ejemplo, podrían concurrir a ganar aportes privados para su realización, ¿no? A partir de la ley Juané. Entonces era todo un mecanismo claro que hay personas que hay como cuestionamientos de que había como, pues los mismos ganaban, ¿no? Como un poco, pues que creo que es un reto para todos los países. Es una cuestión de cómo manejar las políticas públicas. Pues aquí en México. La posibilidad de que existieran como pues estas agencias que de alguna manera tienen una intervención, tienen una participación pública, pero que es manejada también por la sociedad civil, con participación de la sociedad civil, pues viabilizaban, ¿no? Que grande parte de estos, tanto recurso público como privado, llegaran no apenas a los grandes centros, pero también a los proyectos culturales desarrollados por el país. Pero esto fue parte de una política pública de descentralización de la cultura, ¿no? El ministro, pues Gilberto Gil, el cantante que pues, es conocido internacionalmente, estaba delante del Ministerio de la Cultura en este periodo y fue él como que pues expandió toda esta idea de puntos de cultura pues distribuidos en el territorio. Y Una pregunta, ¿tú crees que entonces se puede hablar de sostenibilidad en los festivales de cine o de viabilidad en un sistema mixto que tiene que tener siempre la participación del Estado? Pues hay algunos festivales de cine que de pronto en lo comercial han logrado, pero son muy grandes realmente, ¿cierto? ¿Cómo ves tú de todo ese entramado de sostenibilidad, viabilidad de festivales de cine independientes?
Ajá, pues la verdad es que pues en Brasil la historia de los festivales son siempre mixtos. No siempre tiene algún aporte público, que sea de, no sé, de traer, ayudar a la circulación de películas, sea de viabilidad de las salas, sea de aportes para que, pues, algunos, una gran parte de los festivales también son gratis, ¿no? No cobran boletos. Entonces, todo eso también tiene que ver con la viabilidad económica. Si, claro, si un festival no cobra boletos, pues todo aporte tiene que venir del público y del privado, ¿no? Del apoyo de empresas y del sector público. Y esto, por ejemplo, en los festivales de documental en Brasil, históricamente, pues son todos gratuitos, o casi todos. Creo que que es un festival es indie, que es como un festival de documental de musicales, es lo único que, pues, históricamente cobra boletos, pero es todo verdad, que es un festival como más antiguo, a nivel latinoamericano, pues es todo gratuito, ¿no? Entonces, como que, pues la viabilidad de recursos tiene que ver también con, pues eso, pues estamos haciendo un festival para la formación de públicos, para una filmografía que no tiene gran circulación en los circuitos comerciales y que, pues, nos parece importante exhibir documentales. Ahí sí, como que los aportes mixtos son ideal y eso venía funcionando muy bien en Brasil. Ahora hay que ver pues, con la parte económica que también afecta a las empresas, cómo eso va a se sostener. Pero, por ejemplo, con las restricciones de los últimos 2 años, de la posibilidad de acceder a la ley Rouanet, que es esta ley de, de que las empresas tienen abatimiento en sus impuestos a partir de apoyar en iniciativas de festivales o que sea, pues tuve una disminución en los aportes. Entonces, es como, pues no sé si por las empresas estuvieron acostumbradas a eso o por restricciones económicas, por sus ganancias eran lo importante, antes de todo, pues tuve una disminución a partir del momento que pues no hay abatimiento en los impuestos, ¿no? Entonces, como que sí, como hay que crear alternativas, ¿no? O sea, pues, por incentivos o por regulaciones de las empresas que pues tengan que hacerlo, ¿no? Y un Porque festival, por ejemplo, como tan, pues, tan grande y tan reconocido como el de documentales, el de Tudo ¿verdad? Es ese, ¿cierto? El de sí, documentales. sí. Ese, ¿tú has visto que haya intentado algunas formas de desligarse del dinero estatal, que haya, porque digamos que ya de pronto tienen un músculo y un reconocimiento internacional? ¿Ha habido algún ejercicio de ellos o de otros que tú hayas visto que hayan intentado ser, sí, como trascender un poco este problema? Pues la verdad es que sí, todos los grandes, por ejemplo, de Todo Verdad, no te escucho, perdón. No, Dijiste que algo eso, más, perdón. que sí, como algunas estrategias que hayan usado diferentes para desligarse de este problema de cambios de gobierno. Pues la verdad es que ellos tuvieron una continuidad con los cambios de gobierno, ¿no? Ujú, Todos ellos, sí, sí, pues hablando un poco de la Mostra Internacional de Cine de São Paulo, del Festival de Río y de Todo Verdad, digamos que son 3 festivales con más de 20 años, cada uno de ellos. ujú. De, la, los dos otros de películas internacionales y de Todo Verdad como de puro documentales, pues sobrevivieron a los diferentes gobiernos, Ujú. ¿no? Y tuvieron apoyos públicos más reducidos o más grandes y con eso adaptaron los festivales también. Si miramos, por ejemplo, el Festival de Río, que tengo los datos más recientes, año pasado, que cuando tuve todo este problema de intervención en los repartos públicos o de las empresas como la Petrobras, que históricamente venían desde los 2000 apoyando al festival, tuve un fondeo para que tuviera la edición del Festival de Río de año pasado.
Entonces, como los repases públicos y los repases privados vía Ley Rouanet no llegaron a tiempo, pues fue hecha una gran campaña con apoyo de cineastas internacionales y ahí como de dejar que su película fuera exhibida sin costos o reducción de toda de, este, de estos costos de la exhibición internacional, digamos, como pues de las distribuidoras de películas que ya estaban compradas, que permitieron que fueran exhibidas, como de los públicos que pues pagaron membresías y pues ganaron algún tipo pues, de una playera, pues un apoyo también de todo tipo, tanto privado de empresas de la ciudad que pues aportan y que ahí apoyaron cada una con una cantidad distinta, pero como la viabilidad de los festivales, mismo en momentos de crisis, fueron hechas a partir pues de la reconfiguración de la propia equipo de trabajo, ¿no? Que pues, entonces si eran 300, pues en 2015, por ejemplo, eran 346 películas exhibidas. Año pasado fueron 100. Entonces también el tamaño del festival, la posibilidad de hacer exhibiciones públicas, ¿no? Todo eso está en juego con los aportes. Entonces, si es preciso hacer un festival más chico, al menos en la historia de Brasil así ha pasado, ¿no? Con las descontinuidades políticas. Si es más chico, si no logran patrocinios privados, pues hacen con un festival reducido, pues juntan apoyo también por tener esa historia ya un poco más consolidada. También contan con la participación de la industria del cine, ¿no? Pues, de El Tudo Verdade, pues, pues los documentalistas quieren exhibir su película y entonces van a hacer lo posible también para disminuir las dificultades financieras que puedan tener y apoyar el festival un año, pero la viabilidad económica de esto a largo plazo creo que es como todo que nos preguntamos ahora, ¿no? Porque pues he escrito un artículo que pues todavía está siendo valorado, pero exacto, haciendo ese análisis de los últimos 6 meses de la pandemia, de abril a septiembre, que era la fecha cierre para la, la publicación del artículo. Entonces, por eso hice este periodo haciendo una comparación Brasil y México de festivales virtuales o mixtos existidos en este periodo. Y pues los festivales más antiguos, que ya tienen este nombre, que ya tienen este apoyo y ya tienen como una relación en la red internacional de festivales, creo que es importante mirar a los festivales, los grandes o medianos grandes, también como interligado internacionalmente, ¿no? Porque para las distribuidoras, para los exhibidores y realizadores sus películas no mayor número de festivales posibles. Como conforme las películas vayan circulando, también va creando un valor agregado a esta película, que a partir de las premiaciones, pero también de los celitos que van siendo puestos ahí en los carteles, también amplía la posibilidad de que los distribuidores nacionales de las distintas naciones compren y distribuyan la película en el circuito de cines locales, ¿no? Nacionales. Entonces también en el valor económico para el cine, los festivales también juegan como un papel clave en la circulación económica simbólica de las películas. Uh-huh. Y cuando miramos pues la conjuntura actual o la posibilidad de pequeños festivales tornarem, ¿no? Porque creo que como podemos pensar también los grandes festivales de los festivales alternos, los festivales de nicho, porque ahí entrarían como, los festivales también es un concepto muy amplio, ¿no? Porque hay como festivales universitarios, donde es posible mirar la nueva producción de los cineastas que están estudiando o que se formaron hace poco, que tienen un papel muy importante en pues, hacer públicos sus películas
y producir los debates públicos de sus películas, ¿no? Como los grandes festivales que de una manera o de otra pues pueden sostenerse con un poquito más de seguridad, a pesar de que el Festival de Río año pasado estuve pues a punto de no ocurrir por los cortes en el sector público y privado, pero a partir del apoyo pues de la sociedad civil y de empresas fue posible, ¿no? Aunque sin los abatimientos en impuestos. Entonces, como que todo eso es, creo que cada experiencia nos trae como, pues, posibilidades, ¿no? Potencias, en el sentido de que sí no hay una fórmula. Creo que ahora en el periodo de COVID todo eso se mostró también muy complejo porque los festivales en línea lidaron con otras cuestiones, que es como cómo disponibilizar las películas en línea de manera segura. Entonces todo eso influenció también en la calidad con que las exhibiciones fueron posibles, los alcances de las películas, porque dejan de ser local y pasa a ser en territorio nacional o hasta internacional, pero por otro lado también generan pues que quien tiene acceso a una banda larga ancha de calidad, ¿no? Que también es como, es una descentralización, una ampliación de público, porque los reportes enseñan como el número ampliado de plays, digamos, pero al mismo tiempo a quien ha llegado, ¿no? Si pues al menos en Brasil, las bandas buenas de internet todavía están en los grandes centros. Entonces, como un festival de documentales de Amazonía, que hecho totalmente en línea, pues cambia totalmente la dinámica, ¿no? Que era como de ser un festival ahí, de hacer una circulación, una gira por los pueblos de la Amazonía, ribereños que están ahí a la margen de los ríos y todo. Y pues ahora es un festival que pasa en línea, que llega a São Paulo, arriba, a todo el Brasil, pero al mismo tiempo hay un cuestionamiento y la gente de ahí tenía una internet buena suficiente para mirar a la programación, ¿no? Entonces como que son cuestiones de tanto de aportes como de cómo hacer los festivales viables, ¿no? Con, no apenas en la pandemia, pero post pandemia también, porque pues, las salas de cine están pasando por momentos también, al menos las salas alternas en Brasil, por un momento de mucha dificultad que ya venían acumulando, pero que ahora pues todavía más, porque pues con aforo reducido, con los públicos que no regresaran, Mm. de todo eso, pues, perdón, pero... ¿Cómo has visto un poco la situación ahora del COVID que ha cambiado para los festivales, para los públicos y qué va a pasar con esa digitalización un poco de los festivales? Pues lo que pude como un poco aportar a partir de esta mirada entre abril y septiembre en Brasil y México de la circulación del festival. Y en este caso yo estaba mirando específicamente para las películas documentales, pero hice como un panorama general también, ¿no? Y pues es claro la reducción del número de festivales, que pues en Brasil en este periodo sumaban como 52 y en México 24. Y pues todo la adaptación también muy, por un lado muy rápida, como una respuesta muy rápida a adaptarse a las redes, pero por otro, pues las dificultades do acceso, ¿no? Entonces eso que venía hablando. En Brasil, muchos festivales hicieron con plataformas propias, la mayoría. En México, la mayoría ocupó la plataforma de Film Latin o MX Play, que son plataformas públicas. Yo creo que eso también como es un diferencial, que por un lado, pues enseña la importancia del aporte público en la existencia de esas plataformas, ¿no? Que en Brasil existe una plataforma del gobierno de São Paulo, SP City, que es parte de una red pues, del gobierno PT, de Fernando Haddad, de una distribución, creación de salas
en las periferias y en el centro de la ciudad, que es un centro antiguo, digamos, de São Paulo, donde había muchas salas de cine pues cerradas, antiguas salas cerradas, y así como un circuito de salas en las periferias y en el centro, reactivando esas salas a partir de aportes del gobierno, con apoyos privados también, pero a partir de una iniciativa de un circuito alterno del Estado, digamos, ¿no? Y ahí sí ellos tienen una plataforma propia que usa un Loki, pero es pública, donde dispusieron de festivales en São Paulo, pero en Brasil todos, fueron estos que eran como mixtos, que ocupaban la plataforma de SP Cine, pero también plataformas propias, pues los festivales tuvieron que adaptarse al medio virtual, pues con aportes, ¿no? De crear una plataforma que fuera buena o ocupando plataformas privadas para la exhibición de su programación. En México, la participación del Film Latin fue fundamental, ¿no? Con más de la mitad de los eventos siendo programados en la plataforma. Entonces, pues eso es como, de alguna manera, crea la viabilidad de continuidad de los eventos audiovisuales, y pues también con seguridad para los productores, porque pues los festivales muchas veces lo estreno de las películas, ¿no? Entonces, para un realizador y para el distribuidor de la película, correr el riesgo de que sea pirateada al ser exhibida en la internet es una cuestión clave. Y pues no inicio de la pandemia muchos festivales tuvieron problema con la programación que ya estaba como organizada, porque algunos realizadores quitaron sus películas, dijeron pues no, si es en línea no quiero. O pues la limitación de visualizaciones en línea también, que también fue una cuestión para gran parte de los festivales gratuitos principalmente, porque al no tener taquilla y al ser recibido en línea, pues un control mínimo de la cantidad de visualizaciones, esperando que un día los cines sean reabiertos y se pueda exhibir las películas y tener un retorno económico de todo investimiento que es también hacer una película, ¿no? Yo creo que hay por un lado, un aporte fundamental e importante y es como muy bonito toda la red de disponibilización de películas que tuve todo este periodo de la pandemia, ¿no? Pues un apoyo del sector cultural muy fuerte de disponibilizar películas libres, ¿no? Gratuitas en línea y producir eventos y toda una circulación, permitiendo que la gente que estaba como aislada en sus casas pudiera acceder a contenidos diversificados y de manera gratuita. Pero económicamente para la industria del cine eso es inviable, ¿no? Porque pues la gente gasta su tiempo, su trabajo produciendo las películas y mínimamente cubrir estos costos y tener ganancias parte del proyecto, ¿no? De la circulación y de la realización de películas. Una industria Pero, costosa. ¿ah? Una Perdón. industria muy costosa. Es una industria muy costosa, exacto. Y por más que tengan bajado los costos, que pues la gente hace películas con sus cámaras un poco más pues casera, principalmente cuando hablamos de documental, pero pues es trabajo, es tiempo, es un equipo que se involucra y la parte de distribución también, en todo, pues hay costo en toda la industria, ¿no? Digamos. Y la viabilidad de los festivales en línea, lo que percibí, por un lado, ahí pensando en los públicos y tratando de traer un poco las conclusiones que llegué, ¿no? Así, por un lado, tenemos la posibilidad de descentralización del acceso, una vez que, no sé, como un festival en el interior de Paraíba, que trae producciones locales, pues tuve una cantidad de visualizaciones a nivel internacional incluso, ¿no? Y para que es un festival universitario en Paraíba, estaba escuchándolo en viernes pasado,
tuve encuentro de festivales de cine etnográficos dentro del festival, del encuentro amazónico de filme, de antropología audiovisual amazónico. Y tuve un grupo, una mesa específica de los festivales, ¿no? Así, juntando a los festivales de filme etnográfico para hablar. Creo que esto también es un otro punto positivo, ¿no? Por un lado, que las películas llegan a otras regiones y pueden ser miradas por públicos que quizás no tengan la oportunidad de acceder a una sala o acceder a los foros libres, a las exhibiciones, ¿no? De las películas. Por otro, pues esta circulación también de debates públicos de las películas, ¿no? Que se quedó como pues las lives fueron como la manera de adaptar, ¿no? Los festivales a un intento de que yo llamo de tiempo-espacio virtual para el encuentro, ¿no? Los festivales son tiempo y espacio para el encuentro de los públicos, para toda esta sociabilidad que se pasa ahí en los cines, en los foros, ¿no? En este periodo del festival, que dura un festival. Pero una de las maneras de recrear ese tiempo-espacio virtual de los festivales fueron las lives, donde la participación de los públicos a partir de los chats fueron más o menos, dependiendo del festival, de la organización del festival, pero que tentaban recrear este momento público, colectivo, de hablar sobre la película, de platicar con un realizador, ¿no? Y promover debates públicos también a partir de algunas cuestiones claves o conferencias, masterclasses, pero esto es algo positivo que trae la virtualidad de los festivales, que es la posibilidad de crear esas mesas que llegan a tener 500 participantes a la vez, que es como mucho más do que el foro de una sala, y con participación de gente plural, porque todas estas lives tenían alcance internacional. Entonces, por más que tuvieron restricciones a la visualización de las películas, todo este momento de debates públicos de las películas no marco de los festivales fueron hechos de manera pues públicas en las redes, ¿no? Entonces tiene una parte que es como pues también una historia de los festivales que se quedan virtualmente, ¿no? Porque no apenas es en el momento, pero todo este material está ahí a disposición hasta que en Instagram y Facebook digan que no más, pero están ahí, ¿no? Se puede volver a ver, a mirarlos si no tuve la oportunidad de participar al momento. Entonces como que es también lo que hablamos de una memoria visual, pues nueva y que fue traída por todo este contexto. Pero por otro lado, al mismo tiempo que la virtualidad posibilita que la película sea mirada en otras latitudes, pero también restrita a quien tiene acceso a una banda larga, una banda ancha de internet, ¿no? Entonces, como también principalmente a nivel latinoamericano, pues es un corte, pues, económico, ¿no? De acceso que pues todavía no se, quizás como amplía la desigualdad aún de disminuirla, hay porque los datos de ampliación de la banda ancha todavía no están públicos, ¿no? Entonces tampoco pude hacer esta valoración tan precisa, ¿no? Pero son preguntas que hay que se plantear porque pues para no tener la falsa idea de que, no, los festivales virtuales son mejores, porque tienen un número mayor de plays, pronto pues es mejor hacerlo totalmente virtual, porque llega más gente y pues para las empresas privadas o número de acceso, ¿no? De taquilla en ese sentido, siempre es un dato para los apoyos, para el patrocinio. Entonces, para que no haya en los próximos años como una distorsión en ese sentido, porque creo que eso, en todos los festivales que propusieron mesas de pensar la conjuntura actual, era pues la
lo lamento de los cineastas, ¿no? Y de los organizadores de los festivales, de que pues sí, estamos haciendo un festival en línea, virtual, qué chido, pero al mismo tiempo pues nos hace falta el encuentro, reunirnos, ¿no? Toda esta parte que es como un valor que no es apenas económico, pero es un valor social y cultural Y y pues para el cine. el encuentro con el director es fundamental también, ¿no? Para las Ah, películas. claro, y es como, y el encuentro no apenas al momento de la exhibición, no debate público después, pero también no, los corredores, en las filas, todo que pues los bares, las comidas antes, la comida después, porque cuando hacía la etnografía junto a los públicos, pues había un puesto en la calle que vende pues caldos que es como era había una valoración alterna entre los públicos del premio Sopão, como le llamaba, que es un premio del caldo, que es como todos salen, se encuentran ahí, hablan lo que miraron, cada uno tiene, los festivales estos muy grandes tienen una individualización de la participación muy grande, porque como es una programación de 240 películas, cada uno hace su programa diario de mirar a 3, 5 películas por día, pero en las filas, no, na pizza después o no caldo, pues es un momento de hablar sobre todo eso, Mm, y esto también con la participación de los realizadores, cuando los festivales traen los realizadores, ¿no? O claro. los actores, dependiendo del tipo de festival que sea. Entonces, eso produce cine, ¿no? También, como en los 60 pues lo encuentro de los cineastas do Cinema Novo ahí dentro de los auditorios de la Cinemateca, junto con críticos, junto con públicos, mirando las películas soviéticas, polonesas y de Latinoamérica, también eran parte del producir cine nacional, porque es también a partir de esta visualidad y de todo esto que están ahí del colectivo, de encontrarse, de juntarse, era cuando pues vamos entonces a hacer una película juntos, ¿no? Pues que sea eso, ¿no? Pero desde ahí los festivales de muestras tienen este papel de aglutinar, ¿no? Que es un papel también que no es apenas mirar la película, es una de las cosas que se hace en un festival, Ujú, ¿no? Es como, es mucho más amplio y tiene que ver con valores que muchas veces no es posible monetarizarlo económicamente, ujú, pero claro. que para la producción y para la formación de público es como, Pues, pues, es fundamental. Ajá. yo quería Entonces, un paréntesis un poquito. ¿Tú conoces algo de la ley naranja de Colombia? ¿Todo lo que están haciendo? No. no, pero bueno, lo voy a buscar. Pues la verdad es que terminé mi tesis en diciembre pasado y estuve como muy inmersa en Claro. Brasil y porque también como hice pues por todo, por me enganchar ahí, devolví mucho en la historia y tuve que, como traté de archivos, de los no tratados, entonces tuve que producir muchos datos a partir de materiales que no estaban catalogados, organizados de manera alguna. Y ahora este año estoy como tratando de ampliar mucho la visión sobre Latinoamérica, principalmente, porque incluso eso, ¿no? Los festivales como billete de investigación también se han ampliado a nivel latinoamericano. Hay grupos en Chile, y ahí empezamos como a mirar como las producciones que son muy actuales en los últimos 5 años, Ujú, principalmente de estudios que piensan en el continente o las especificidades de cada país. sí. Y Pero la ahora ley naranja es algo que está siendo puesto ahora, o perdón, mi ignorancia. Eso es todo el esfuerzo de la presidencia por hacer una ley específica para la cultura, porque el presidente actual tiene una relación muy fuerte desde el BID, desde que estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, con una idea de que la cultura es parte importante del PIB de cualquier país. Pero tiene muchas críticas porque dice otras personas con las que hemos hablado, dicen que se centró mucho como en la parte de generación de capital de la cultura
y abandonó todas las bases en las regiones y está muy concentrada es en que las personas que ya hacen dinero con la cultura puedan hacer de pronto más dinero con la cultura, un poco como lo que se le critica al gobierno en esa ley. Pero Ajá. igual, pues digamos que sí es eh, la ley más importante que se ha hecho en términos culturales en Colombia, podría decirse, y el gobierno que más ha estado preocupado, o por lo menos más ha hablado de que está preocupado en la cultura. Sí, 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 sí. sí. Pues esta cosa de la centralización o de las preferencias en las convocatorias es siempre pues una cuestión, ¿no? Porque ahí a participación quizás civil o una ampliación de la participación en las respuestas a las convocatorias, a la valoración de las convocatorias, pudiera disminuir, pero en Brasil lo mismo, ¿no? Porque si miramos las políticas de ampliación de los aportes públicos o privados a las iniciativas o la producción de películas, pues también miramos que gran parte de los investimentos fueron directores que ya eran conocidos o que ya tenían una trayectoria como un poco más consolidada, ¿no? Sí, Pero, apostarle a lo seguro. pero también hay como a inclusión de otros, ¿no? Entonces sí es como, pues es una cuestión que sí es muy difícil de proponer, ¿no? De cómo, pues hay una reestructuración de la estructura de valoración y Que de logre todo. de pronto como poner a hablar el tema de, pues que si no hay apoyo en las regiones y si las prácticas culturales locales no se apoyan, no va a haber contenido cultural después porque no podemos hablar de lo que pasa en un estudio de grabación en Miami o en, Claro. como que se habla de lo que está pasando aquí en las regiones, pero eso tiene que tener un diálogo también con esas redes como más globales de circulación, ¿no? Sí, ¿O y cómo la ves? verdad, históricamente, toda la cultura circula a margen de alguna manera, ¿no? Toda la cultura alterna siempre ha circulado a margen y junto, ¿no? No es a margen en el sentido de opuesto, a veces más cerca, a veces más alejado de la producción económica de la cultura, digamos, ¿no? Pero lo que sí es muy claro en Brasil es que todos los movimientos, al menos en el cine, tuve que ver también con las personas, ¿no? Que fueron movimientos que empiezan en cineclubes, que juntan a críticos, que juntan a estudiantes, que juntan la comunidad, que juntan, y que a partir de esta movilización se puede producir que sea un cineclub o un espacio alterno de exhibición o la realización de películas o pues la presión pública para pues aportes de la alcaldía, ¿no? Que sean clases de formación, de todo eso. Entonces, claro que una sociedad que no tiene acceso al cine jamás va a pensar en la posibilidad de hacer cine, ¿no? Claro que eh, debería ser deber del Estado garantir que unas escuelas o pues encontrar maneras de que los contenidos culturales de una manera amplia, no apenas el cine, puedan llegar a los niños de las escuelas pues de todos lados, ¿no? Públicas, digamos, de todos lados, que sea pues una vez al año que sea posible mirar a un teatro, ¿no? Porque creo que es a partir también de saber que existe, de encantarse, de producir en la propia escuela, que sea, que también todo este proyecto de criar públicos del futuro es posible, ¿no? Entonces, como que sí, principalmente pensar en los aportes no apenas de la producción, pero principalmente la distribución, la viabilidad de la exhibición y la formación de públicos debería estar como ser tan importante cuanto lo investimento en la producción de películas, digamos, ¿no? Porque es a partir de pues, la viabilidad de salas alternas o pequeñas salas o salas de calle en Brasil
casi todas, para no decir todas, en los últimos 15 años tuvieron apoyo privado a partir de esas legislaciones, ¿no? Entonces, como que pues la telefonía apoya una sala, un banco apoya un circuito de salas alternas y pues viabiliza que existan festivales, viabiliza descuento en los boletos, ¿no? Y ahí sí se torna posible que tengas salas de cine en las calles, que tenga una ampliación en las salas, no apenas en los grandes centros, a pesar de todavía ser muy presente en los grandes centros, pero que permite a los festivales llegar a municipios pequeños, a alcaldías pequeñas, ¿no? Entonces, como que pensar también toda esta, y creo que, pues, si miramos históricamente, también todo momento que tuvieron investimento en la cultura a partir de las escuelas, también tuvo una ampliación de público. En Brasil, mesmo durante que fuera en el periodo final de la dictadura, pero en el momento en que tuve un apoyo público, ¿no? De una empresa estatal a la distribución de películas nacionales, que pues es un funil, ¿no? Tú haces una película que es exhibida en un festival, 2, 3, pero que no encuentra distribuidor para que pase en las salas de cine. ¿No? Yo creo que el papel que juega, por ejemplo, la Cinemateca Nacional de México acá, en México, en la Ciudad de México, pero a nivel nacional también enseña eso, ¿no? Que la distribución también de películas y estas películas que no tienen un gran público, que no llegan a tener porque no llegan a ser exhibidas, no sabemos, ¿no? Pues hay muchos ejemplos ahí en los últimos años de, no sé, de película coreana que hace público y que es rentable, películas nacionales brasileñas también, entonces o propias mexicanas que sí pueden ser como comercializadas, generando ganancia para los estudios o para los productores, digamos, ¿no? Pero de cualquier manera la distribución es un problema. No es un problema clave porque si miramos los lanzamientos de películas en las salas de cines comerciales en el país, pues a veces una película gringa llega a ocupar 60-70% de las salas. Entonces eso ya trae una retracción, vemos que desde el inicio del século hasta acá en Brasil fue disminuyendo la diversidad de películas disponibilizadas, ¿no? Por más que tuvimos una ampliación en los 90, 2000 del número de salas de cine, jamás llegamos a las cifras anteriores, ¿no? Que eran como de una diversidad de lo que era disponibilizado para el público, que pues ya no tenemos, ¿no? Y que los festivales sí, los cineclubes, las organizaciones civiles que organizan y posibilitan la exhibición, sea por stream, sea por las maneras alternas de circular las películas también, no apenas como con esta idea de un festival más organizado, ¿no? Más institucionalizado, pero también con las pequeñas muestras de cinema negro, de cinema, ¿no? Así como que se proliferaron muchísimo en Brasil, que tiene mucho y que tuvieron sus ediciones en líneas, algunos de ellos, pero que pues son posibles a partir de iniciativas también de la sociedad civil, ¿no? Entonces también es y que al mismo tiempo se tiene que ver si mirar una película, si tienes interés, si están produciendo, entonces la propia descentralización, existir descentralización de alguna manera, ¿no? Entonces como que sí, yo creo que el aporte público en estos casos son fundamentales en una perspectiva de formación de público más ampliada, ¿no? De pues llevar a los cines, llevar a exhibiciones en espacios abiertos, que sea, no hacer itinerancia, hacer gira de los festivales, descentralizar eso, que sea pues, ok, los festivales privados aquí en la capital, pero nuestro aporte público para eso es que sea el festival lleve estas películas a 20 alcaldías, no sé, a los otros estados y pues viabilizar económicamente la transferencia de las películas, o que sea los HDs o los streams, digo, garantizar que estas películas también lleguen a otros espacios y a partir de eso ir incentivando pues la formación de público y
y el fortalecimiento de ese circuito, ¿no? Alterno de exhibición y de Sí, producción y última instancia también. claro. Y bueno, ya como para cerrar un poquito, ¿tú qué crees que va a pasar del próximo año en cuanto a los festivales y de aquí para adelante? Pues creo que esa es una pregunta que todos nos planteamos, ¿no? Y creo que lo que he visto de todas las pláticas de directores de festivales, de todo como un poco de la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, es la posibilidad de que sigan existiendo de manera mixtas, ¿no? Juntando tanto la parte virtual, una parte virtual de la programación como una parte presencial. No creo que es algo que es común a todos los organizadores de festivales, la lucha para que el festival presencial vuelva, regresen como parte importante de la cadena económica del cine, pero también de la cadena cultural y social de los municipios y del propio festival en sí, de la vida del festival. Como para la circulación de películas a nivel internacional también, porque una cosa que también me pregunto en esta primera reflexión sobre el tiempo de pandemia es que pues las redes de festivales también hace con que las películas circulen y a partir de esa circulación entre los varios lugares que son distintos, que tienen recepciones distintas, pues es producido valores también en las películas. A un momento que los festivales son todos en línea, pues se quiebra toda la cadena también de circulación de películas, ¿no? Porque pues la película es exhibida en la Mostra de São Paulo y yo puedo mirarla desde cualquier lugar del país que sea, ¿no? Con las restricciones, digamos, que sí funcionen las restricciones geográficas, pero pues un festival de Bahía que va a pasar esta misma película y qué, ¿no? Así como que se pierde un poco también este valor de la circulación del propio papel que juegan los festivales, ¿no? En la economía de festivales a nivel internacional y local. Pero entonces así como también pensando en las partes que se quedan, ¿no? La posibilidad de que los realizadores de 90%, 100% de los realizadores puedan participar de los festivales, aunque de manera virtual, también es algo que es bonito, que es valorado y que como también crea un otro tipo de posibilidades de interrelaciones entre las producciones locales, nacionales e internacionales. Pero al mismo tiempo lo que sí queda es la incerteza de la continuidad de las propias salas de cine, ¿no? Porque a pesar de la reactivación del sector, pues los públicos no volvieron, ¿no? La posibilidad en Río apenas en septiembre para octubre, finales de septiembre, octubre, las primeras salas empiezan a abrir con foro reducido y tuve se tardó más porque tuvo todo un debate de que inicialmente no se iba a dejar consumir nada en las salas. Y pues con los valores de la taquillería, pues los cines hoy en día no se mantienen. Esa parte también de las cosas que compran ahí de comer, que viabiliza aún más con un foro reducido, ¿no? Entonces, como tuve como otros meses, casi mes, para que sí se permitiera la comercialización de comidas y que se regresaran a las salas. Pero lo que llega de información es que las salas siguen vacías, ¿no? La gente pues no volvió, el público no volvió y también por toda la cuestión sanitaria que está muy fea en el país, ¿no? Pero claro que a viabilidad no apenas de los festivales, pero de las salas de cine de Cales, ¿no? Los circuitos alternos que son frágiles, ¿no? Y que se retroalimentan con la presencia de los festivales que traen películas y que los pequeños distribuidores locales compran las películas y pasan las salas y tienen alguna ganancia, ¿no? Y con eso se torna también económicamente posible el comercio y la exhibición de películas no más allá de las majors, digamos. Pues todo eso está en riesgo, ¿no?
Y creo que un ejemplo que para mí es muy claro fue, por ejemplo, el Festival Ambulante, la gira de documental ambulante, ¿no? Que hizo su edición pues muy rápido, se adaptaron a la línea, hicieron su edición virtual, Ambulante en Casa, en 2020, y que tuve pues un número de participación increíble, ¿no? Así como los datos enseñan pues una ampliación de plays, un número, algunas películas que tuvieron que pedir números extras de visualizaciones porque agotaron por la mañana, ¿no? Así como que con un suceso de público muy grande, pero que en agosto pues torna público la dispensa de funcionarios, la reducción del propio festival y medio a cortes de aportes públicos y privados que tuvo el festival en 2020. Entonces, como el suceso, lo que planteo es que el suceso virtual de un festival no, puede no garantizar la continuidad del festival en el próximo año. No es un miedo, y creo que es un miedo real, porque pues las experiencias exitosas pues enseguida del evento sufre cortes de investimento y no sabe cómo mantenerse en el próximo año, ¿no? O cómo tornar posible la próxima edición. Y parte de los festivales he hecho también con trabajo voluntario, ¿no? De la sociedad civil. Yo creo que eso es algo común acá en Brasil. Mismo festivales grandes como la Mostra, el Festival de Río, son hechos con trabajo voluntario también, ¿no? De muchos pues, públicos o estudiantes de cine, de producción cultural pues, que les gusta el festival y que participan, sea porque te da puntos ahí en su carrera, pero también por este valor, ¿no? Que es como un valor cultural del evento que va más allá pues Económico. Exacto. Vale, Bianca, muchísimas gracias por tu información y tu tiempo. Gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer como una edición en video de esto que hablamos y yo te la mando. Y el audio Ajá. también de lo que hablamos también lo vamos a organizar un poquito y te mando todo eso. Muchas gracias y pues un placer poder ayudar y trocar y también después buscar más informaciones. Se puede me pasar también de las cosas que vayan haciendo ahí, de los reportes, en fin, de las conclusiones de la investigación también, pues me Claro, interesan. claro, claro que sí. Perfecto. Ahora Va. tenemos todo. Gracias, Bianca, por tu Gracias a tiempo. ti, mucho gusto. Bye. Igual, chao, chao. Chao, chao.